Padre, en el nombre de Jesús, clamamos esta mañana aún, que tú nos hables en medio de este tiempo. Señor, ponemos nuestros corazones ante ti y te pedimos en el nombre de Jesús que intervengas en medio de nuestras vidas hoy. Espíritu de Dios, quita todo velo que podamos tener en nuestros ojos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y queremos recibir tu palabra con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. Señor, háblanos esta mañana, guíanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que cambies lo que tengas que cambiar en nosotros, en cada uno de los que aquí estamos, y que tu palabra específica y puntual venga al corazón de cada uno. Señor, usa este tiempo, usa mi vida, Señor, para hablar tu palabra y que seas tú exaltado, seas tú glorificado y que seas tú moviendo nuestras vidas para toda libertad, para toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tan valiosa es la experiencia con respecto al conocimiento? A ver, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué tan valiosa es la experiencia con respecto al conocimiento? ¿Qué es más importante, el conocimiento o la experiencia? El colmillo largo y retorcido. Saben, cuando estaba recién graduándome de ingeniería en electrónica, algunos de ustedes saben, me acuerdo que nos entregaron nuestro título, estábamos muy contentos y todos los recién graduados nos dijeron que iba a haber una feria del trabajo. Y entonces, pues bien emocionados, ¿no? Iban a llegar todas las empresas a ofertar oportunidades de trabajo y pues todos ahí listos. Y yo me acuerdo que había una empresa de desarrolladoras de microcontroladores que yo estaba súper emocionado por querer trabajar allí. Yo tenía muchas ganas orando al Señor y pidiéndole. Y me acuerdo que habían otras personas en la fila que querían también entrar a trabajar allí. Y finalmente me toca mi turno y le pregunto, oiga, mire, pues vengo muy emocionado, quiero saber cómo puedo entrar a trabajar con ustedes. Mire, soy ingeniero en electrónica, me gradué y bueno, ¿cuáles son los requisitos para entrar a trabajar con usted? 3 años de experiencia en microcontroladores. Le dije, oiga, señorita, ¿a poco no supo a qué venían? Están en la universidad y estamos todos los recién graduados, pues no tenemos experiencia. Pues que le vaya bien, joven, circulando. El que viene, no, 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 espéreme, déjeme contarle algo. Durante la carrera hice unos proyectos con un microcontrolador, un Atmel 8031, y mire, hice un carrito que era como una especie de robot que salía de cualquier laberinto, solo, autónomo. Y de verdad fue un proyecto con microcontroladores. Después trabajé con un DSP, un procesador digital de señales, y hice un filtro. Y mire, qué bueno. Aparte, ¿sabe qué? Terminé con honores la carrera. Me dieron una mención honorífica por calificación. Qué bueno. Pero no tiene experiencia, ¿verdad? No, señorita. Bueno, que le vaya bien. El siguiente, por favor. Hermanos, yo me fui bien triste, me fui bien desilusionado. ¿A cuántos les ha pasado así de que ibas con tantas ganas y te salen con un batazo de home? Me batearon bien feo y a pesar de todas las ganas, hasta las ganas de trabajar en ese lugar se me fueron. Nunca tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de microcontroladores como yo quería. Pero me he dado cuenta que también conforme pasa el tiempo, uno tiene que aprender que es tan importante la experiencia. Tenemos que tener conocimiento, ciertamente, porque también cómo vamos a poder tener experiencia si primero no tenemos conocimiento. Pero hay personas que se olvidan de la importancia de prepararse para compartir el evangelio del Señor. Se han preparado tanto en sus habilidades para poder trabajar y para tener recursos y se han olvidado de prepararse para predicar el evangelio. Mira, primero de Pedro 5, perdón 3. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor como el Señor de su vida? Si alguien les pregunta acerca de su esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. A ver, hermanos, ¿cuántos ya se prepararon para predicar el evangelio de Cristo a cualquier persona que esté a su alrededor? Bueno, medio, poquito, ya
así poquito. Mira, la invitación del apóstol Pedro en esta carta es que todos tenemos que prepararnos para predicar el evangelio. En mi segundo trabajo que tuve hace algunos años atrás, tenía dos compañeros de trabajo, en algún momento les he contado. Uno se llamaba Saddam Hussein, aunque usted no lo crea, de Pakistán, y Mikhail Bupech, de la India. Uno musulmán de hueso colorado y el otro hinduista, 300 millones de dioses. Y nos sentábamos a comer en un Subway y la pregunta era: ¿quién ora por los alimentos primero? No, pues por supuesto que la cosa estaba muy complicada, ¿están de acuerdo? Un cristiano, un musulmán y un hinduista sentados comiendo. Y yo me acuerdo mucho que una vez Sadán me dijo: ¿cómo te atreves a llevar tu vida con un librito de cuentos? Así me habló de la Biblia. Me quedé mudo, no supe qué contestarle. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado, a pesar de que llevaba 20 años de ir a la iglesia todos los domingos. Yo no estaba preparado para compartir la palabra. Conozco de la palabra, sé algunas cosas de la palabra, pero no sé cómo defender mi fe. Hasta que el Señor me llamó al ministerio y aquí sí me tuve que poner las pilas. Me acuerdo que estudié una licenciatura y luego me puse a meter en una maestría en teología, porque uno tiene que capacitarse. ¿Están conmigo? Pero yo no sé cómo lo hizo el Señor en medio de este lugar, porque yo no sé cuántos se acuerdan lo aburrido que yo predicaba. Hijo, cuando yo trataba de ya levantar mi mamá la mano, fue la primera, ¿verdad? Mi mamá y mi esposa van a levantar la mano así. Son las críticas más duras. ¿Por qué? Porque de verdad al principio uno solo tiene conocimiento y por el conocimiento uno quiere echarle los kilos aquí, pero no tiene la experiencia muchas veces. Y a veces tenemos miedo porque no tenemos ya conocimiento, pero no nos da miedo, no nos lanzamos al ruedo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Diga conmigo: con humildad y con respeto a las demás personas. Hermano, dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Mira, qué importante es que nosotros no vivamos como cristianos aislados, sino que vivamos en una comunidad cristiana donde podamos aprender los unos a los otros. Y cuando alguien en algún momento no sabe hablar o se le lengua la traba, pues hay alguien más que le dice: mira, hermano, lo podrías hacer así, mira, yo te recomiendo que le hagas así. ¿Cuántos queremos aprender? ¿Cuántos en algún momento tenemos que reconocer que todavía tenemos un camino por delante, pero queremos prepararnos para gloria y honra del Señor? A ver, ¿cuántas manos se quieren preparar hoy para predicar y para hablar mejor la palabra? Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuál es la gran comisión de la iglesia? ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19 y 20. Id y hacer discípulos a las naciones. ¿Y cómo las naciones pueden ser discipuladas? Pues porque alguien les empieza a compartir el evangelio. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo se comparte el evangelio? Tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, porque lo que tenemos no solamente es llevar a las personas a saber que hay un evangelio, sino que tenemos que formarlos siendo nosotros maestros para que ellos sean discípulos. Yo sé que ya se complicó la cosa, ya no escuché muchos amenes, pero hermano, tú y yo tenemos que tener el deseo en nuestro corazón de poder prepararnos cada día mejor para poder enseñar y hacer discípulos a otras personas. La palabra del Señor en Efesios capítulo 4 dice que a unos constituyó con diferentes ministerios para que entre todos edifiquemos a los santos y a la iglesia. Ustedes lo pueden leer del versículo 11, Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Pero nuestra gran comisión es compartir el evangelio, hacer discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego quiero que lean fuerte conmigo: enseñándoles a ver, otra vez, enseñándoles a obedecer
A ver cuántos discípulos hay aquí que ya obedecen todo lo que el Señor nos ha mandado. Ay, 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 ay. Ya se puso dura la cosa, ya la predicación ya se puso dura. Pero hermanos, esta es la gran comisión de todos. Esa es mi labor, que ustedes aprendan a obedecer al Señor en todas las áreas y que después sus hijos aprendan a obedecer, después sus nietos, de sus vecinos y todas las personas que nos rodean, hasta impactar naciones. ¿Y cuál es la promesa? El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, la gran pregunta que tengo hoy es, ¿cuántas personas ya tienen una gran capacidad para predicar el Evangelio, pero no siempre predican la verdad del Evangelio? Ay, estas preguntas están fuertes. Porque en estos días vemos unos predicadores, excelentes predicadores de la palabra. Híjole, cuando tú los ves, hablan de una forma tan impresionante que cuando hasta se te cae la mandíbula así. Y estás súper atento, hermano, no solamente por tener grandes capacidades para predicar, significa que el predicador está hablando la verdad. Y hay personas que como ven iglesias muy grandes, como ven personas en las redes, ven nombres muy rimbombantes, ya lo que diga es la verdad. A ver, tiempo fuera. No solamente por ser una persona que sabe predicar, significa que está predicando bien la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, no solamente es la capacidad, también es el enfoque en la verdad de la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que está hablando la palabra del Señor a alguien? Discernimiento del Espíritu. Diga conmigo, discernimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos recuerda la palabra. ¿Están conmigo? Pero Dios nos reveló a nosotros las cosas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu entra a lo profundo de la intención del corazón, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Orando, buscando al Señor. A ver, Señor, revélame si lo que esta persona está hablando es verdad. Tenemos que buscar el discernimiento de espíritus, hermano. Es la manifestación del don del Espíritu en nosotros. ¿Ok? Entonces, hay que capacitarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir siendo obedientes. Hay que aprender a decir toda la verdad. La palabra del Señor, hay un versículo que a mí me bendice tanto. Dentro del salmo más largo, ¿cuántos se acuerdan el salmo, el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. Allá en el fondo está un versiculito, el 160. Dice, la suma de toda la palabra es verdad. Entonces, uno no puede quitarle una porción a la Biblia y decir que eso es verdad, ni aumentarle algo a la Biblia y decir que eso es la verdad. Eso es la distorsión de la verdad. ¿Está conmigo? ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta? Orando. Antes de empezar una predicación o de empezar a escuchar un podcast o de pídele, Señor, háblame, muéstrame si esto es verdad. ¿Están conmigo? Muy bien, quiero que leamos la proposición. ¿Listos? Debido a que hay personas que son elocuentes, con conocimiento bíblico y compasión aún para hablar de Jesús, pareciera que todo lo que dicen es correcto. Sin embargo, hay detalles, diga conmigo, hay detalles que desvían la fe a algunos y los llevan a vivir sin la dependencia del Señor. Y se olvidan que todos debemos aprender y someternos unos a otros. Debemos compartir, vamos a leerlo juntos. Debemos compartir el Evangelio del Señor Jesús con precisión. Di conmigo fuerte, precisión. Tenemos que ser precisos para hablar, desarrollando habilidades de comunicación. Por supuesto que tenemos que aprender a hablar y creciendo por medio de la prudencia y la humildad ante la necesidad de la obra del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo?
Hermanos, es importante. El título del mensaje de hoy es Precisión al evangelizar. Mira, hay personas que predican la fe y las personas tienen fe en la fe misma, pero no fe en Jesús. Voy a repetirlo. Hay personas que tienen fe en la fe, pero no tienen fe en Jesucristo. Por ejemplo, hay personas que tienen fe que van a lograr alcanzar metas en su vida. Hay personas que tienen fe que se van a subir al carro, va a arrancar, los va a traer. Hay personas que se suben a la combi con fe de que van a librarse de un accidente en el trayecto porque tienen fe en su fe. Una convicción en lo que esperan y una certeza en lo que no ven, pero no tiene nada que ver con Dios. Pero el Señor nos manda a vivir una fe en Jesús. ¿Están conmigo? ¿Cómo es la fe en Jesús? Orando, buscando al Señor, buscando la palabra. Es como voy a ser sabio para vivir lejos de los errores y puedo vivir prosperando en mi vida y puedo vivir en humildad y sencillez porque mi fe está en la dependencia de Cristo, no en la fe por la fe misma. ¿Ok? Esto es un error muy común en muchos predicadores motivacionales hoy que llevan a la gente a confiar en todo lo que pueden hacer y el Señor, bien, gracias, allá en el cielo. Y la palabra, ya ni predican la palabra, ya ni abran la Biblia para nada. Tenga cuidado, hermanos, ¿ok? Muy bien, Hechos 18, vamos a leer Hechos 18. Di conmigo, la precisión al evangelizar es más que capacidades y conocimiento. A ver, repítelo conmigo. La precisión al evangelizar es más que capacidades y conocimiento. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador, ¿cómo era este orador? Elocuente, que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde Alejandría en Egipto. Egipto, ustedes saben que está al sur del mar Mediterráneo y Éfeso al norte. Eran como 4 meses de viaje. ¿Ok? Imagínate con qué paciencia tuvo que esperar este hombre para llegar a Éfeso. Y dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros. Diga conmigo, él sabía enseñar a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta. Oye, te quiero hablar de Jesús. Hay un señor ahí, bien buena gente, que pues murió así. Lo clavaron y pues se murió. Pero sí, resucitó, no te creas, o sea. No, él llegó, hey, tengo que hablarles que hay un Dios todopoderoso que se despojó de ser Dios y Dios Padre entregó a su Hijo y tengo que hablarles con un entusiasmo. ¿Cuántos predican de Cristo con entusiasmo? Cuando tienen la oportunidad en el camión, en el avión, en la combi, en el mercado, en todos lados. A ver, ¿cuántos son de esos entusiastas que comparten del Señor como que si fuera vitacilina? Qué buena medicina. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor por los que predican con denuedo, así tipo Apolos. ¿Ok? Muy bien. Y luego dice que predicaba también con precisión. Diga conciso y conceso. ¿Está conmigo? Pero si quirúrgico le llegó. Tenía la palabra. Sin embargo, di conmigo, pero siempre hay un pero. Pero solo sabía del bautismo de Juan. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cuántos se acuerdan de G.J. Ávila? ¿Cómo predicaban los predicadores en los 80s y en los 90s? Arrepiéntanse, pecadores, y tienen que venir a los pies del Señor, porque el lago de fuego y de azufre está a punto de consumirlos. ¿Cuántos se acuerdan de ese tipo de predicadores? Bueno, hagan de cuenta que Apolos era un predicador así. ¿Por qué? Porque solamente estaba hablando del bautismo de Juan. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 3 para que se den cuenta cómo predicaba primeramente Juan el Bautista. Versículo 3, ¿ya lo tienen? Y él fue por toda la región contigua del Jordán, está hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para
Arrepiéntanse, pecadores, ¿ok? Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: ay, es que Abraham es nuestro padre, pues de las piedras sacará Dios hijos de Abraham. Versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y enviado al fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: ¿y entonces qué haremos? Y le respondió y le dijo: el que tiene dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, también dele a otros que no tienen. Vinieron entonces unos publicanos y les dijo: y nosotros queremos ser bautizados, maestro, ¿qué haremos? No anden pidiéndole más a la gente de lo que tienen ordenado. Ay, ay, ay. Y luego se acercaron unos soldados romanos diciendo: ¿y nosotros qué haremos? No hagan extorsión a nadie, ni anden calumniando a nadie. Conténtense con su salario, corruptos. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose con todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, y se voltea y les dijo: no, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de atar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba. ¡Hala! ¡Qué linda forma de anunciar!, ¿verdad? Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a la máxima autoridad, al gobernante: a ver, vente para acá, ¿cómo que andas con la esposa de tu hermano? Pues ahí veo de ver el versículo, lo terminan metiendo a la cárcel, Juan. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren irse a tomar un cafecito con Juan el Bautista? ¿Quién se atreve a invitarle un cafecito a Juan el Bautista y a sentarse en la cafetería con él? O bueno, una pizza, pues. Te sacaba todos los trapitos a la luz en voz alta. Hermanos, yo me acuerdo en los 80s y en los 90s, las personas caían en el altar llorando, y había unas transformaciones de las personas, unas conversiones genuinas al evangelio. Yo ya no sé si por el que ya veían el infierno ahí encendido, qué es lo que pasaba, pero la gente se arrepentía con todo el corazón, y habían conversiones totales al evangelio, y se volvían al Señor con todo el corazón. Hoy, a duras penas le habla uno un poquito del pecado a alguien: no, ya no voy. Ahí no hay amor. Ahí no tienen misericordia. A ver, ¿cómo? Traemos a Juanito el Bautista para que les predique un domingo. A ver si yo soy duro. A ver, quiero que vean Lucas 7. Ahí, adelante unas páginas. Ahí, Lucas 7. Quiero que vea cómo era Juan y cómo tenemos que ser nosotros al predicar la palabra también. Dice el versículo 24: cuando se fueron los mensajeros de Juan, el Señor Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: a ver, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña que se mueve con el viento así. Cualquier cosa le cambia su pensamiento a Juan. No, ¿verdad? Y conmigo, Juan era firme en sus convicciones. Nada movía a Juan. Y luego, segunda pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? A un hombre cubierto con vestiduras bien delicaditas, ¿verdad? Que he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, y en los palacios de los reyes están. ¿Verdad? Juan era bien delicado. Comía así placeres, lo que quería. No, vivía en el desierto, se vestía con pieles de animales, era el rarito. Y comía langostas y comía miel, y no hablaba con nadie. Y el que se atrevía a acercarse a Juan, ay, ay, ay.
Pero mira qué dijo el Señor Jesús de Juan. Mira el siguiente versículo. Mas ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a leer el 28 todos juntos. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínate las palabras del Señor Jesús. No hay ningún nacido de mujeres en la tierra que sea mayor que Juan. Más que profeta, dijo el Señor de Juan. Era un hombre consagrado al Señor, un hombre determinado en hablar. Y hermanos, es importante que nosotros no dejemos de hablar del arrepentimiento de los pecados. Nosotros tenemos, hoy hay muchos predicadores que ya no hablan del pecado ni hablan del arrepentimiento, porque si no se les vacía la iglesia. Pues se tienen que vaciar entonces las iglesias y volver a traer nuevas personas en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que hablar que nosotros no podemos vivir en pecado. Tenemos que morir al pecado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No porque nosotros podamos, sino por la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Dale un aplauso y dile: por ti vivimos en santidad, Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Para honra y gloria del Señor. Hermano, debemos buscar crecer en nuestras capacidades para ser elocuentes, para hablar. Tienes que aprender cómo compartir la palabra, prepararte en la palabra. Debemos aprender a compartir acerca del arrepentimiento de los pecados. Por favor, escribe ahí Colosenses 3, Efesios 4, Primera de Pedro capítulo 3 y Gálatas 5. Ahí viene una radiografía de todo lo que es el pecado en el corazón del hombre. Voy a repetirlo: Colosenses 3, Efesios 4, Primera de Pedro 3 y Gálatas 5. Son porciones que vemos en Escuela de Crecimiento, que por cierto te los invito. Este próximo miércoles arrancamos Escuela de Crecimiento y vamos a estar viendo acerca de los dones del Espíritu. Pero bueno, última, oremos porque los predicadores que hoy tal vez no saben compartir bien la palabra, pues que el Señor les ayude, ¿verdad? Por favor, sigan orando por mí, que el Señor me ayude. Yo tengo que reconocer que mi don es más la enseñanza de la palabra que la predicación. Yo veo otros grandes predicadores de la palabra y me bendice aprender de ellos. Así es que sigan orando, por favor, y que el Señor levante más predicadores en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer juntos. Compartir el evangelio de Jesús es una pasión que nos mueve a crecer en habilidades para comunicarnos, pero lo más importante es conocer la palabra del Señor, empezando por hablar del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera predicación del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que empezar por el arrepentimiento y no dejar de predicar de él. Punto número 2 del mensaje: la precisión al evangelizar se desarrolla con humildad y prudencia. Llega en un Shabbat este hombre a la iglesia y lo encuentran Priscila y Aquila. Apolos entró un Shabbat a la sinagoga y dice que lo escucharon hablar como temblándole las piernas, ¿verdad? ¿Cómo llegó Apolos a predicar? Bueno, yo creo que sí tenía temor, porque por eso era valiente, porque se sobrepuso al temor que tenía. Pero dice que llevándolo Priscila y Aquila aparte, le explicaron el camino del Señor con más. Entonces Apolos no sabía todo de la palabra del Señor, no entendía algunas cosas del evangelio todavía, y humildemente aceptó ir con Priscila y Aquila porque reconoció que le faltaba. Y Priscila y Aquila fueron prudentes para hablarle en secreto. Hermano, cuando tú quieres corregir a tus hijos, tiene que ser en secreto, a solas. Quieres corregir a alguien más, tiene que ser a solas y decirle: oye, hermano, esto y el otro. A ver, esposas, no anden regañando a sus esposos en frente a sus hijos. A ver, hombres, ayúdenme, por favor. Ay, bueno, regáñenlos. A ver si así sí gritan amén. No, hermanos, los regaños tienen que ser a solas. A ver, esposos, no anden regañando a sus esposas en público. Aquí en la iglesia sí pueden, pero no allá afuera.
No, 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 no es cierto. Hermanos, tenemos que con prudencia buscar las palabras para corregir a alguien. ¿Está de acuerdo conmigo? Es la verdad que encontramos aquí, cómo lo hicieron Priscila y Aquila, porque Apolos tenía algo que aprender. ¿Ok? Hermano, quiero que vayamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Y quiero que nos preparemos para predicar el Evangelio del Señor. Quiero que vayamos al versículo 11 y 12. Y lo primero que tenemos que hacer cuando queremos compartir del Evangelio a una persona, que el primer paso en el arrepentimiento, mira lo que tiene que hacer. Ustedes pueden ver todo Romanos 6, pero vamos a enfocarnos ahorita en el 11 y el 12. Así también ustedes, vosotros, considérense muertos al pecado. ¿Qué es lo primero que una persona tiene que hacer? Considerarse, pensar de sí mismo, verse muerto ante el pecado. ¿Ok? ¿Está conmigo? Lo primero que tenemos que hacer es ver que nosotros hemos muerto al pecado. Tú te tienes que ver en el espejo y decir: yo morí un día al pecado y ahora estoy vivo en el Señor. Vivo porque Dios ha puesto su vida en mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos pensamientos. Nosotros, ¿a quién tenemos que obedecer? A la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Mire el versículo 14. Porque el pecado no va a tener, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa predicar con mayor precisión después de entender el pecado? ¿Están de acuerdo conmigo? Dice que Priscila y Aquila le enseñaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Qué significa? Este hombre conocía de la palabra, conocía de Jesús. ¿Qué es lo que le hacía falta? La gracia de Dios. Hablar de la gracia de Dios. ¿Qué es la diferencia entre las demás religiones y el cristianismo? La gracia de Dios. Hermano, las personas hoy que vienen a la iglesia a buscar al Señor, tienen que saber que lo más grande que tenemos es su gracia y su misericordia. Nosotros como cristianos venimos delante del Señor con humildad, reconociendo que hemos pecado y que hemos fallado. Por eso es tan importante hablar del arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que muchos predicadores hoy están predicando? Que el Señor te ama tanto y que el Señor te quiere llenar de su gracia. Y por supuesto que eso es una verdad, ¿están de acuerdo? Pero hay personas que se han enamorado tanto de Dios y que se han llenado tanto, tanto del amor de Dios, que hoy ya necesitan tener 3 mujeres porque con una no se sacian de tanto amor que tienen que dar. Ya buscan amar a otras. Ya quieren amar otro carro también. Ya quieren amar otras vacaciones. Y tienen el corazón tan lleno del amor de Dios que no saben qué tanto amar. A ver, un momento. Porque dejamos de predicar el perdón de los pecados y el arrepentimiento y solamente hablamos del amor de Dios. Yo recuerdo que mi mamá me decía: cuando seas papá, en una mano el amor y en otra mano la disciplina y la rectitud. Así es la palabra del Señor. Él nos invita al arrepentimiento de pecados y nos habla de su gracia y de su perdón y su misericordia. Pero no podemos hablar nada más de uno sin hablar del otro. Por eso tenemos que aprender a hablar con precisión el evangelio. Y tenemos que aprender a ser humildes para reconocer cuando no hemos aprendido a hablar los dos elementos del evangelio. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. El evangelio es que Jesús murió conforme a las escrituras. Y el versículo 4 dice: resucitó conforme a las escrituras. Él murió por amor a nosotros.
para que por su gracia seamos salvos, pero resucitó porque Él un día será el juez y dirá quiénes van a ir al infierno y quiénes entran a la presencia del Señor. Entonces tenemos que vivir con el temor al Señor todos los días de nuestras vidas. Sí nos ama, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tomar las riendas de nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor. Y no, ay, es que yo vengo hoy el domingo a confesarme todos mis pecados delante del Señor. Ya no voy con el sacerdote, pero ahora vengo con Jesús directito. Señor, perdóname porque hoy anduve viendo a otra mujer. Ay, Señor, perdóname porque ahora esta semana hice otra transita, pero perdóname, ándale, ándale, ándale. No, tenemos que estar muertos al pecado en el nombre de Jesús. A ver, voy a repetirlo. Tenemos que vivir muertos al pecado en el nombre de Jesús. Y tenemos que vivir buscando la gracia del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero que vayamos al versículo, otra vez, que leamos el versículo 14, perdón, el 16. ¿Qué pues diremos? ¿Pecamos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Entonces somos esclavos del Señor viviendo en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Somos siervos del Señor. Ahora el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, cuando dicen amén, somos libres del pecado y siervos de Dios. ¿Qué más dice? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos que aprender a predicar del pecado, pero también quiero que leas conmigo Romanos 8. Ahí dale la vuelta a la página, por favor. Vamos a leer todos juntos. Quiero invitarles a que lo lean conmigo, todos juntos. Romanos 8, del 1 al 11. ¿Listos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, de la oración, de la palabra, de la asistencia a la iglesia, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, gloria a Dios, aleluya, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él y va camino al infierno. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tengo una pregunta fundamental del mensaje. Quiero que me vean aquí todos, por favor, vean a mí. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que Dios da porque Él quiere dar a las personas que no lo merecen. Cuando tú determinas que eres indigno delante de Dios porque has fallado en algún momento, tú estás listo para recibir gracia de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos estamos listos para recibir la gracia del Señor? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el regalo que tú anhelas
¿Qué es lo que tú más estás buscando dentro de la gracia de Dios? De todo lo que Dios te puede dar en su poder, de todo lo que Dios puede hacer por tu vida. ¿Qué es lo que más estás buscando? ¿Qué es lo que la gran mayoría de los predicadores hablan cuando están hablando de la gracia? Su perdón, ¿verdad? El perdón de los pecados, su gracia, su salvación, su misericordia, su infinito amor. Eso Él nos lo da. Pero ¿cómo nos enseñó el Señor? ¿Y qué fue lo que el Señor nos pidió que pidamos por sobre todas las cosas? Por favor, ponte de pie conmigo. Y lo voy a poner en las pantallas. Pon tus Biblias a un lado. Quiero que te enfoques en que leamos juntos esta porción. Voy a esperar a que todos se pongan de pie. Y quiero que te enfoques en la pantalla. Léelo conmigo. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Iglesia, nosotros necesitamos la gracia del Señor, por supuesto que sí, pero en medio de su gracia, el regalo más hermoso que podemos tener es su presencia en nosotros. El Espíritu Santo cohabita en el arrepentimiento y en la humildad. El Espíritu Santo no puede venir a habitar en un lugar lleno de pecado y lleno de malicia y lleno de maldad. Por eso, para poder recibir el Espíritu Santo, alguien tiene que caer rendido delante del Señor con todo su corazón, humillándose delante de Él, reconociendo sus malos caminos y entonces clamando para que un día, bajo su gracia, bajo su soberanía, el Espíritu Santo toque una vida y su vida nunca más vuelva a ser la misma. Porque el que camina en el Espíritu de Dios anhela las cosas del Espíritu, anhela la oración, anhela la palabra, anhela que alguien pueda orar por él, anhela poder convertir de la palabra del Señor a otros, anhela querer aprender para compartir el Evangelio, y su corazón arde en una pasión que tenga que viajar lo que tenga que viajar, tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo hace por amor al Señor, porque el Espíritu Santo empieza a enseñarnos todas las cosas. El Espíritu Santo empieza a poner las palabras en tu boca. Hermano, si tú crees en la gracia de los regalos de Dios inmerecido, levanta tu mano hoy con todo tu corazón y dile: Señor, dame tu Espíritu en mi vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy confieso con mi boca que he pecado. Cierra tus ojos y haz tu confesión de fe con todo tu corazón. Arrepiéntete delante del Señor. Reconoce tu maldad. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy decido morir a mi vida. Hoy decido renunciar a lo que tenga que renunciar. Yo no quiero seguir viviendo buscando las cosas de la carne, amando las cosas de este mundo. Hoy quiero vivir amándote a ti con una pasión desbordante en mi vida. Hoy quiero hablar de tu amor y de tu misericordia. Hoy quiero anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz admirable. Señor, dame la capacidad para hablar tu palabra con precisión, aprendiendo a hablar del arrepentimiento y aprendiendo a hablar de tu regalo más hermoso que podemos recibir en esta vida, que es tu presencia. Es tu presencia. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gracia, con tu misericordia, entendiendo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno, entendiendo lo que hiciste cuando estabas en el cielo.